Soy el ingeniero Vinicius Hernández Guerrero, director general de Servicios Técnicos de la Subsecretaría de Infraestructura, y a nombre de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes me da muchísimo gusto darle la bienvenida a estas conferencias para conmemorar el 50 aniversario luctuoso de Lázaro Cárdenas, refiriéndonos a los temas de transporte, cómo se ocupó de los temas de transporte el gobierno del general Lázaro Cárdenas. Me da mucho gusto darles la bienvenida a la maestra Marcela Mijares Lara y al doctor Arturo Valencia Islas, perdón, doctora Marcela Mijares Lara y al doctor Arturo Valencia Islas, gente muy reconocida en el ámbito de la historia y que nos van a compartir sus conferencias. La primera será a cargo de la doctora Marcela Mijares Lara con el nombre La política de caminos durante el gobierno de Lázaro Cárdenas. Marcela Mijares es licenciada en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México y en Ciencia Política por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM. Maestra y doctora en Historia por el Colegio de México. Fue becaria del programa Emerging Leaders in the Americas Program, ILAP, otorgado por el gobierno de Canadá, gracias a lo cual realizó una instancia de investigación en el Departamento de Historia de la Universidad de Calgary. Se tituló con la tesis Cárdenas después de Cárdenas, una historia política del México contemporáneo de 1940 a 1970, mismo que obtuvo la mención honorífica del Premio Salvador Azuelo 2018, otorgado por el Instituto Nacional de Estudios Históricos sobre las Revoluciones de México. Ha sido catedrática de la Universidad Nacional Autónoma de México, ha sido catedrática en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México. Actualmente ejerce la docencia en la licenciatura en Relaciones Internacionales de la Universidad La Salle Campus Condesa y en el Departamento de Estudios Generales y de Ciencia Política del ITAM. Por favor, doctora Mijares. Muchas gracias. Buenas tardes a todos los que nos están viendo en esta conferencia virtual. Antes de comenzar, quiero agradecer la invitación que recibí por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para conversar sobre Lázaro Cárdenas como parte de los festejos conmemorativos del 50º de su muerte, así como a su staff que hace posible esta transmisión y al maestro Serment por moderar esta mesa. Bueno, voy a compartir mi pantalla porque traigo una presentación. Permítanme un segundito. Bueno, sí se ve mi pantalla, ¿no? Ok. El día de hoy voy a presentar la política y obra carretera durante el cardenismo. La intención de esta ponencia es platicarles un poquito los antecedentes de esta política, como las ideas que acompañaban a Cárdenas durante el desarrollo de esta política y algunos de los proyectos que se van a desarrollar en la misma. Entonces, primero me referiré a los antecedentes. Con el fin de la gesta armada y la consolidación del Estado mexicano, el sector de las comunicaciones desempeñó un papel relevante en el proyecto económico emprendido por el presidente Plutarco Elías Calles. Su objetivo fue recuperar los estragos provocados por la Revolución Mexicana, como la fragmentación del mercado interno, y alcanzar la autonomía económica para promover el desarrollo de infraestructura. Sobre esto último, la Secretaría de Comunicaciones recibía numerosas peticiones de construcción o reconstrucción de caminos por las autoridades locales, agrupaciones y particulares. Por su parte, la dependencia enviaba ingenieros, prestaba o regalaba herramientas o materiales, pero era ineficaz porque no había una política clara sobre la construcción de caminos locales, las grandes carreteras e incluso las vías férreas. Así, en 1925, Calles convocó a los gobernadores de los estados para discutir proyectos sobre caminos e irrigación, con el claro objetivo de modernizar tanto la agricultura como aumentar la red de vías de comunicación. Por su parte, la intervención de la Secretaría de Comunicaciones fue crucial, notificando al Ejecutivo que diversas leyes de la dependencia eran anticuadas y había que renovarlas. Otras eran necesarias y urgentes, como la vieja Ley de Caminos.
Estos antecedentes de los que estoy platicando explican que tanto la expedición de la Ley de Caminos y Puentes como la creación de una entidad encargada de ejecutarla, la Comisión Nacional de Caminos, fueron los instrumentos para hacer realidad una política carretera a partir del 17 de octubre de 1925. Los recursos para financiar esta empresa, como comprar maquinaria o mobiliario, provinieron del impuesto a la gasolina, mientras que las primeras construcciones de caminos las realizaron empresas privadas. No debe perderse de vista que hasta antes de 1927 México carecía de tecnología y experiencia, por lo que la iniciativa privada se dedicó a localizar, trazar y construir las primeras redes troncales del país. En esta breve etapa, entre 1925 y 26, el gobierno planteó las bases de la política carretera a través de decretos y reglamentos que permitieron organizarla y hacerla operativa. Por ejemplo, determinar las especificaciones en la construcción de caminos y el presupuesto que cada uno tendría. En otras palabras, se centró en dirigir los trabajos y administrar los recursos, fijándose como objetivo la construcción de 10,000 kilómetros para finales de 1928. Aunque la meta de ninguna forma se alcanzó, solo se lograron construir 695 kilómetros, inició la construcción de la primera vía y eje internacional del país entre la Ciudad de México y el Puente Internacional de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Voy a presentar un mapa solo para que vean la extensión de la ruta. La construcción de esta pretendía crear un sistema vial que conectaría con otras redes de caminos y al mismo tiempo con el mercado estadounidense para aprovechar el turismo como una nueva fuente de ingresos para el gobierno, así como el despegue de la industria automotriz. Por si fuera poco, desde el punto de vista internacional, la ruta era considerada como una representación del ideal panamericano, donde México contribuía con la fraternidad continental. Bueno, como pueden ver, es bastante extensa la ruta y ahorita platicaré un poquito de las cuestiones técnicas de su construcción, dónde empezó, etc. Desde el inicio de la construcción se planteó que debía realizarse con poca inversión, coordinando su trazo con las líneas ferroviarias existentes. En septiembre de 1925 iniciaron los trabajos de localización desde sus dos extremos, es decir, de Ciudad de México a Pachuca y desde el Puente Internacional de Nuevo Laredo a Monterrey. Para ello se utilizaron los caminos antiguos y comenzaron a construirse los tramos más sencillos donde la planicie predominaba. Una vez que esta etapa concluyó con la inauguración de la carretera México-Pachuca en 1926, se arrancaron las obras de construcción en zonas de complicada geografía. En 1927 se decidió que la mejor ruta carretera tocaría el estado de Hidalgo, San Luis Potosí, Tamaulipas y Nuevo León, como acabamos de ver en el mapa, donde pues obviamente había pues algunas dificultades geográficas como la Sierra Hidalguense y la Huasteca Potosina, con montañas pronunciadas, lluvias abundantes y climas con temperaturas altas. Así, entre 1927 y 1929 se realizaron caminos provisionales con el fin de abrirlos lo más pronto posible, meta que se alcanzó en 1931 cuando se autorizó transitar por estos. Sin embargo, buena parte eran de terracería y en algunos casos no eran los definitivos, pues debieron ampliarse tramos, corregirse errores de trazo o revestir de manera provisional los que eran intransitables en tiempos de lluvia. De igual forma, antes del ascenso de Cárdenas o de Lázaro Cárdenas a la presidencia de la República en 1934, los caminos estatales se encontraban dispersos y la mayoría todavía eran de terracería, los cuales sumaban alrededor de 3,500 kilómetros, una extensión superior a los 1,500 kilómetros que se construían en carreteras federales. La idea era llevar carreteras a zonas mal comunicadas, aunque en ocasiones esto retrasó su construcción y resultaba costoso. Asimismo, durante el gobierno de Abelardo L. Rodríguez, entre 1932 y 1934, se promovieron cambios en la legislación, entre los que destaca la sustitución de la Comisión por la Dirección Nacional de Caminos, la cual se integró a la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. También se diseñaron mecanismos para la construcción de carreteras en cooperación con los estados, creándose para este objetivo las juntas locales de caminos.
Por último, aunque la duración de la construcción de la carretera México-Nuevo Laredo se estimó entre 5 y 7 años, su conclusión se concretó hasta 1936. Tanto su extensión como las condiciones geográficas ya descritas, así como el complejo contexto financiero que atravesaba el gobierno mexicano en esa época, retrasaron el proyecto. Fue precisamente el gobierno de Lázaro Cárdenas el que puso punto final a dicho proyecto gracias a la diligencia y recursos que empleó para su construcción. Como podemos ver en esta imagen, rápidamente se observa que realmente pues, se avanzó pues, muy poquito en la construcción de esta carretera y pues aunque aparece aquí marcada la México-Acapulco, en realidad también y se abrió a tránsito en 1928, en realidad también estaba pues en pañales todavía. ¿Okay? Bueno, ahora es importante que recorramos un poquito la vida de Cárdenas durante la campaña electoral y su plan sexenal, porque la política carretera que promovió en su gobierno fue en buena medida una continuación del proyecto emprendido por sus antecesores en este ámbito. Durante esta etapa, como se acaba de mencionar, se implementaron las juntas locales de caminos y nuevos mecanismos de financiamiento, debido a que la Gran Depresión había afectado notablemente el avance de los trabajos carreteros. Asimismo, la gira electoral sirvió para que el candidato Cárdenas conociera de forma palpable las condiciones de las comunicaciones en México, experiencia que evidenció la importancia de la construcción de caminos. Aunque las giras electorales no eran algo nuevo en México, durante su campaña entre 1933 y 1934, se dedicó a visitar el mayor número de lugares a caballo, en tren, en panga, a pie e incluso viajando por caminos y veredas. Cárdenas registró algunas impresiones y también acopió algunos proyectos tentativos que podrían unir a esas pequeñas comunidades con el centro del país. En su diario apuntó posibles nuevas rutas y someros planes de infraestructura para el sexenio. De igual forma, registró las condiciones en las que se encontraba la construcción de caminos y carreteras, las cuales develan que, salvo algunos casos excepcionales, se había avanzado poco en esta materia. El valor de la infraestructura carretera para el general Cárdenas se encontraba en conectar el mercado interno. También, por ejemplo, consideraba que las carreteras eran una fuente valiosa de empleo, no solo durante su periodo de construcción, sino incluso por los efectos que tendría su uso, ya que se requeriría contratar personal para conducir camiones y autocoches. En su gira por el estado de Oaxaca, por ejemplo, y su viaje al Istmo de Tehuantepec en abril de 1934, concluyó que el terreno, cito, ofrece facilidades para la carretera. Además, enlistó aquellos estados en los que era urgente llevar infraestructura como Chiapas, Guerrero y Michoacán, en los cuales algunos municipios permanecían completamente aislados hasta ese momento. Al iniciar su campaña presidencial, también se redactó su proyecto de gobierno en el plan, que quedó, digamos que referido en el plan sexenal, en el cual se incluyó un apartado sobre las comunicaciones que a grandes rasgos daba continuidad a la política carretera ejecutada hasta ese momento. Entre las ideas más relevantes destaca que las vías de comunicación debían perseguir una finalidad económica, como facilitar y estimular el transporte de los productores nacionales para la distribución de sus materias. Pero también, cito, estrechar los lazos de solidaridad que deben existir entre los habitantes de las diversas regiones de la República y afirmar así la unidad nacional. Asimismo, también reafirmaba la idea de trabajar de forma conjunta entre los gobiernos locales y la federación, sobre todo por el escaso presupuesto con el que se contaba. En síntesis, no debe extrañar que el sexenio cardenista se propusiera terminar las obras en curso, como la carretera Nuevo Laredo, Tamaulipas, a Acapulco, Guerrero, como así la refirió en su toma de posesión, y la construcción de una nueva de Sonora a Chiapas, refiriéndose a la Nogales-Suchiate. A primera vista, parecía que el candidato presidencial no tenía planes ambiciosos. Sin embargo, el solo hecho de poner fin al primer eje carretero entre Ciudad de México y la frontera norte, así como el que lo enlazaba con el puerto de Acapulco, no era cosa menor, pues dichos trabajos se habían retrasado por la escasez de recursos.
De igual forma, construir una nueva vía que conectaría la frontera norte con la frontera sur de nuestro país por el Pacífico era incluso más ambicioso que la carretera México-Nuevo Laredo legada por sus antecesores. En el plan sexenal también se mantenía la construcción de caminos locales porque servían para entroncar con las vías férreas o con las grandes carreteras nacionales, proyecto que era encabezado por los gobiernos estatales. Para su ejecución, el candidato anunció que continuaría apoyándolos a través de la cooperación, donde la federación aportaba la misma cantidad que la invertida por los gobiernos locales. A continuación, señalaré los avances alcanzados por el gobierno de Cárdenas en materia de infraestructura carretera y hasta qué punto logró alcanzarse el sueño de conectar a la nación. Bueno, como se mencionó anteriormente, la primera tarea que emprendió el gobierno de Cárdenas fue la conclusión de la carretera México-Nuevo Laredo. Dicho proyecto, como he mencionado al principio, nació al mismo tiempo que la Comisión Nacional de Caminos. Sin embargo, entre 1930 y 1933, los efectos económicos de la Gran Depresión perjudicaron el desarrollo de la política carretera. Los pocos recursos que se destinaron a la México-Nuevo Laredo, pues ahí se concentraron, y la México-Acapulco dejó de ser prioritario para el gobierno federal, a pesar de que la SCOP afirmaba frecuentemente que esta última era transitable todo el tiempo, entre caminos provisionales y terracería, con un camino asfaltado hasta Cuernavaca. Como pueden ver en la imagen, que corresponde precisamente a la México-Acapulco, pues realmente todavía pues estaba en terracería, ¿no? Todavía faltaba bastante tiempo y dinero para continuarla y concluirla. La recuperación económica a partir de 1934 durante el gobierno de Abelardo L. Rodríguez, aunado a la creación y emisión de los bonos de caminos de los Estados Unidos mexicanos, se intensificaron los trabajos. Se pagó a los contratistas y aceleró la construcción de la carretera, asfaltándose algunos tramos que se terminaron desde 1930, como por ejemplo el de Linares, Nuevo León, a Ciudad Victoria, Tamaulipas. También se construyeron puentes y se corrigió el trazo. Sobre esto último, Cárdenas hizo una petición a la Dirección Nacional de Caminos para que la carretera tocara algunas poblaciones que en los planos originales no habían sido consideradas, como Zimapán, Hidalgo. Durante el primer informe presidencial, en septiembre de 1935, Lázaro Cárdenas reafirmó su compromiso de concluir los proyectos ya descritos, aunque subrayó que los esfuerzos del gobierno se centrarían primero en terminar la México-Nuevo Laredo. Esto se concretó 7 meses más tarde, en abril de 1936, cuando se concluyeron los trabajos. Para el gobierno federal, el hecho de que se terminara su construcción, cito, era síntoma del fenómeno del crecimiento del país. Pero también, en mi opinión, de los recursos que destinó, pues una tercera parte de la inversión total del camino México-Nuevo Laredo provenía de la administración cardenista. Entonces, sin estos recursos, pues hubiera sido imposible terminarla. El 1 de julio de 1936, en el puente internacional entre la ciudad estadounidense y la mexicana, Laredo, Texas y Nuevo Laredo, Tamaulipas, se inauguró la carretera. Entre los asistentes se encontraba el vicepresidente norteamericano John Garner, quien con otros diplomáticos como el embajador Josephus Daniels recorrieron México por 5 días y atendieron las invitaciones de los gobernadores de Nuevo León, Tamaulipas e Hidalgo, entidades por las que pasaba la carretera. Por su parte, el presidente Lázaro Cárdenas, desde Palacio Nacional, dio bienvenida a dicha comitiva con un mensaje radiofónico y a su llegada a la Ciudad de México organizó un banquete en su honor en el Castillo de Chapultepec. En su discurso, Cárdenas, además de subrayar los lazos de amistad con el gobierno estadounidense y la eliminación de las barreras económicas que significaría, señalaba que la carretera era la materialización de la Revolución Mexicana, gracias a la cual se transformaría la sociedad mexicana que había permanecido incomunicada, eliminando el atraso y conociendo de mejor forma los problemas sociales que aquejaban a esa población. El presidente de la República también felicitó al personal y voy a volver a citar lo que él dice y lo están viendo en la pantalla,
que hizo posible la construcción de una arteria tan importante a costa de sacrificios personales, de grande y acertado esfuerzo intelectual y de una constancia solo comparable a la del ideal revolucionario que inspiró dicha obra. De acuerdo con algunos estudios que refieren a este tema, Cárdenas también recibió cartas de ciudadanos estadounidenses felicitándolo por este acontecimiento, algunos de los cuales habían realizado el viaje en automóvil, apreciando las magníficas obras de ingeniería y la hospitalidad de los mexicanos. En otra carta, por ejemplo, otro ciudadano celebraba el panamericanismo sobre neumáticos, aludiendo a la cooperación entre ambos gobiernos bajo la política de buena vecindad. Además de atraer turismo estadounidense a nuestro país y permitir intercambios comerciales, la importancia de la carretera México-Nuevo Laredo y su conclusión radica en que permitió desarrollar otras rutas que se enlazaban con esta, pero que se habían pospuesto por falta de recursos, como la Nogales-Suchiate, que como se ha señalado, se diseñó para unir las dos fronteras. Desde 1931, cuando Cárdenas era gobernador de Michoacán, se había interesado en este proyecto y mantuvo contacto con la Asociación de Automovilistas del Sur de California. En aquella época se denominó Carretera Internacional del Pacífico. Debido a que el trazo de la carretera Nogales-Suchiate incluía la vía México-Guadalajara, los esfuerzos del gobierno federal se concentraron en concluirla antes de 1940. Por ejemplo, en 1938 el tramo Toluca-México estaba pavimentado y con trabajos de conservación, mientras que el Guadalajara-Toluca, que pasaba por Michoacán y del cual el Ejecutivo, de acuerdo a los informes de la Secretaría, tomó especial empeño de que concluyera a la brevedad posible, se encontraba pavimentado. En el caso del tramo Nogales-Guaymas, se construía en cooperación con el estado de Sonora, mientras que del lado de Suchiate, en Chiapas, algunas secciones aún se encontraban en etapa de localización o trazo. Bueno, en la imagen están viendo algunas pues, fotografías que se tomaron de su construcción, sobre todo de la México-Guadalajara. Al mismo tiempo que se inauguró con bombo y platillo la carretera México-Laredo, en el mes de junio del 36, la México-Acapulco, cuya construcción inició al mismo tiempo y se abrió al tráfico desde 1927, aún tenía tramos incompletos y solo estaba petrolizado hasta Iguala. El presidente Lázaro Cárdenas, en una gira por el puerto en 1937, anunció que el SCOP continuaría con el asfaltado de la carretera y esperaba que para 1938 llegara a su término, dando a entender que todos los esfuerzos del gobierno federal se enfocarían en concluir los tramos pendientes. Sin embargo, se priorizó la construcción de la carretera México-Tuxpan, así como la mencionada México-Guadalajara, la cual, además de atravesar el terruño del General Cárdenas, incluyendo puntos como Morelia, Pátzcuaro y Uruapan, finalmente se inauguró en 1939. Además de este proyecto, recordemos que durante la gira electoral por el estado de Guerrero en 1934, Cárdenas había considerado de suma importancia construir una carretera de Acapulco a Zihuatanejo, cuyos trabajos de localización se iniciaron en 1938, cuando la obra de la México-Acapulco aún no concluía, la cual finalmente se inauguró en noviembre de 1940, 15 días antes de la entrega de la banda presidencial a Manuel Ávila Camacho y 13 años después del banderazo que diera calles para el libre tránsito de esa carretera. De igual forma, desde 1934, Cárdenas propuso, como decía al principio de la presentación, otras posibles rutas que esperaba construir cuando las condiciones del erario lo hicieran posible, como una carretera que bordearía la costa del Pacífico desde el puerto de Acapulco hasta Puerto Ángel, Oaxaca, así como otra que fuera desde esta ciudad costera hasta la capital del estado de Oaxaca. Ambos proyectos se iniciaron en 1938 con la localización de rutas. Como estamos viendo en la imagen, del lado derecho, ahí hay una del camino Oaxaca-Puerto Ángel y el tramo Oaxaca-Ocotlán, y del lado izquierdo, pues bueno, me pareció pues muy emblemático que en las memorias se tomaran fotos de Jiquilpan, Michoacán, que es la ciudad donde nació Lázaro Cárdenas y por donde pasaba precisamente la México-Guadalajara. Por último, pero no menos importante, las carreteras acompañaron a Lázaro Cárdenas en acontecimientos cruciales de la historia nacional.
El 9 de marzo de 1938, el presidente había visitado el ingenio azucarero de Zacatepec en el estado de Morelos. De regreso por la carretera Cuernavaca-Acapulco, entre los kilómetros 79 y 80, hizo un alto en el camino. Cárdenas mandó llamar a Mújica y le comunicó que si las compañías petroleras no obedecían el fallo de la Suprema Corte de Justicia, decretaría su expropiación. Esta carretera, aún sin inaugurar y como he mencionado, con algunas dificultades para terminar el tramo de Iguala a Acapulco, fue testigo y escenario de una de las decisiones más importantes que definen el periodo cardenista y, como decía hace un momento, nuestra historia nacional. Algunas conclusiones sobre esta presentación que acabo de hacer. Como se planteó desde un inicio, la política de caminos que promovió Lázaro Cárdenas continuó con las tareas emprendidas por administraciones pasadas, tanto los mecanismos legales como las estrategias financieras que promovieron la construcción de carreteras. En particular, debe destacarse que los recursos públicos fueron cruciales para concluir un proyecto de gran envergadura como la carretera México-Laredo, al igual que el desarrollo de nuevos caminos. De acuerdo con algunos historiadores, el hecho de que Cárdenas utilizara el endeudamiento público a través de los bonos del Estado para sostener la construcción de carreteras fue lo que determinó que pudiera avanzarse de forma rápida en esta materia, esquema que fue replicado a nivel local. Y como están viendo en la pantalla, para 1940 pues ya había un avance significativo en esta materia. Asimismo, Cárdenas creía de manera genuina que conectar el mercado interno a través de una red de carreteras que complementarían la red ferroviaria podría generar recursos propios independientes de los generados por los intercambios comerciales y del turismo con Estados Unidos, sobre todo tras la expropiación petrolera. Así podemos concluir que en este periodo se establecieron las bases de un proyecto carretero ambicioso que alcanzaría su consolidación durante la década siguiente. Por último, me gustaría recalcar que el presidente Lázaro Cárdenas creía que a través de una carretera llegarían nuevas ideas a lugares incomunicados, lo cual transformaría a los pueblos alejándolos de la ignorancia y de la miseria. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. La verdad que interesante conferencia, me gustó mucho. Voy a tratar de comentar algunas de las ideas que me parecieron más interesantes, más relevantes. Primero, partiendo de lo último que decía el general Cárdenas, que por una carretera lleva nuevas ideas y salud, es cierto totalmente. Yo he visto personalmente cómo les cambia la vida a las comunidades rurales cuando la carretera llega a su comunidad, y por ahí puede ir un maestro, por ahí puede ir un médico, por ahí pueden acceder a medicina, salir a un hospital cercano, etc. Entonces, la verdad es que la visión del general Cárdenas es realmente extraordinaria. Y aparte quisiera comentar algunas otras cosas. Por ejemplo, como vimos no sé si ustedes notaron los dos mapas que se presentaron de las carreteras en 1934, que empezó el gobierno del general Cárdenas, y el mapa carretero de 1940, con el que concluyó. Es hasta la fecha, hasta el momento de la cimentación de lo que es la red nacional de carreteras que tenemos actualmente. Muchos de los ejes fueron concebidos por él, en algunos inclusive concuerdan con algunos de lo que son nuestros problemas prioritarios, algunas de las ideas que él tuvo. Por ejemplo, la construcción la atención a la carretera y vía férrea también, de transísmica. El Monterrey-Nuevo Laredo la México-Nuevo Laredo sigue siendo la carretera, el eje de transporte más importante del país. Por ahí pasa la mayor parte del intercambio comercial con Estados Unidos y Canadá. Inclusive les puedo comentar, porque le he recorrido tanto la ruta nueva como la anterior, que algunos de los tramos tienen el mismo trazo que se convivió desde entonces, lo que habla muy bien de la ingeniería mexicana desde esas épocas. Hay un tramo muy interesante ahí cerca de Monterrey, entre Monterrey y Nuevo Laredo, donde se observan las tres generaciones de la autopista, de la carretera Monterrey-Nuevo Laredo. Lo que era el trazo original de la carretera nacional, como se le llama por aquel rumbo, y que así se le llamó en un inicio. El trazo por la carretera libre, ya la primera modernización que tuvo ese tramo,
y luego lo que es la autopista de Cuota, por la que circula la mayor parte de la carga actualmente. Por otra parte, también mencionaba que los programas prioritarios que concebidos por el general Cárdenas y que seguimos teniendo es la comunicación a zonas marginadas y concluir obras iniciadas. Entonces, digo, muy interesante conferencia, le agradezco mucho y pues ahora quisiera cederle la palabra al doctor Valencia. Me va a permitir leer una breve semblanza de él. Es investigador asociado en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Estudió la licenciatura en Economía y la maestría en Gobierno y Asuntos Públicos en la UNAM, así como la maestría y doctorado en Historia en el Colegio de México. Obtuvo el premio Salvador Azuela 2016 a la investigación histórica sobre la Revolución Mexicana y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Su principal línea de investigación es la historia económica de México en el siglo XX, en particular la historia de los ferrocarriles después de la Revolución Mexicana. Ha impartido cursos en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, la UNAM, el TEC de Monterrey y el Colegio de México. Entre sus últimas publicaciones destacan El descarrilamiento de un sueño, Historia de Ferrocarriles Nacionales de México de 1919 a 1949, coeditado por la Secretaría de Cultura y el Colegio de México en 2017. Así como Miguel Mancera, publicado en el Banco de México, a través de sus constructores 1917-2017, coordinado por Leonor Ludlow y María Eugenia Romero Sotelo, y editado por la UNAM en 2019. Sin más, le cedo la palabra al doctor Valencia, que seguramente nos va a enseñar mucho acerca de la historia de los ferrocarriles de México. Muchas gracias. Bueno, yo también quiero comenzar primero dando las gracias por la invitación a María Ángeles Comesaña y a todo el equipo de la Secretaría por invitarme a participar en este evento con el cual conmemoramos los 50 años del fallecimiento de Lázaro Cárdenas. Yo les voy a hablar el día de hoy, esta tarde, sobre 3 aspectos que me parecen muy importantes de la política ferroviaria del presidente Cárdenas. Voy a centrarme en 3 aspectos, digamos, polémicos de su administración y que, pues, digamos, dan ciertas señas sobre la historia de los ferrocarriles en este periodo. Me voy a permitir leer un texto que preparé para esta ocasión. Voy a compartir pantalla con una presentación. Sí ven, ¿verdad? La presentación. Perfecto. El gobierno del presidente Lázaro Cárdenas del Río fue uno de los periodos de mayor cambio político, económico y social del México contemporáneo, durante el cual se llevaron a cabo algunas medidas trascendentales, como la reforma agraria, la nacionalización de la industria petrolera o la fundación de numerosas instituciones económicas, sociales y culturales, sin las cuales no se podría entender el México actual. No obstante, a pesar de la enorme popularidad del presidente Cárdenas, algunas de las medidas adoptadas durante su administración fueron cuestionadas en su momento y tuvieron resultados polémicos. Este fue el caso de las políticas seguidas en materia ferroviaria, sector en el que el régimen cardenista intervino de manera activa, afectando de manera diversa a los actores involucrados. Entre estas medidas polémicas me centraré en 3 que, en su momento, causaron enorme controversia. El nombramiento de Antonio Madrazo al frente de la Gerencia General de Ferrocarriles Nacionales de México, la expropiación de la empresa privada y la entrega de la administración de la compañía al Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros. Como trataré de demostrar, estas decisiones debilitaron las finanzas de Ferrocarriles Nacionales de México y aceleraron el declive del sector ferroviario en el país. La empresa Ferrocarriles Nacionales de México fue creada en 1908 por medio de la fusión de las líneas del Ferrocarril Central Mexicano y el Ferrocarril Nacional de México, así como las líneas de media docena de otras compañías. Aquí en el mapa podemos ver las distintas compañías que se fusionaron en 1908 para crear Ferrocarriles Nacionales de México.
Desde su nacimiento, Nacionales fue constituida como una empresa de propiedad privada, aunque el Estado mexicano influyó en su administración al tener el control del 51% de su capital accionario. Debido a esta enorme influencia, el gobierno federal utilizó de una u otra forma la empresa, ya fuera para obtener recursos adicionales, ganar elecciones e incluso satisfacer intereses personales a través de la obtención de cargos y comisiones. Los ejemplos de este uso indebido de los bienes de la empresa por parte de políticos y funcionarios son numerosos y se remontan incluso a los motivos que llevaron a la creación de la compañía, decisión que algunos críticos achacaban más a la especulación financiera de altos funcionarios porfiristas que a la promoción del interés nacional. También fueron numerosos los casos de enriquecimiento ilícito por parte de militares que amasaron grandes fortunas con la especulación de alimentos durante el periodo revolucionario, gracias al control de los carros de carga, así como los casos de funcionarios que se asignaban contratos para el suministro de insumos que vendían con sobreprecios. Tal vez uno de los casos más dañinos de la influencia de los políticos revolucionarios sobre los ferrocarriles fue el del general Plutarco Elías Calles, quien controló la administración de la compañía desde su llegada al poder en diciembre de 1924 y hasta junio de 1935. Calles no solo nombró y removió a los gerentes generales de la empresa a voluntad, sino que además se autodesignó presidente del Comité de Reorganización de la compañía y consultor de la misma, con sueldos superiores a los que había cobrado como presidente de la República. A pesar de la negligencia de su comportamiento personal, Calles promovió un estilo de administración empresarial dentro de Ferrocarriles Nacionales, lo que permitió que la compañía cubriera sus gastos de operación por medio de la reducción de costos y el aumento de ingresos. Para tratar de alcanzar este objetivo, nombró a los ingenieros Mariano Cabrera y Javier Sánchez Mejorada, quienes lograron mantener la empresa a flote, a pesar de su delicada situación financiera y de los terribles efectos de la crisis de 1929. Mariano Cabrera era un ingeniero que había comenzado su carrera como ingeniero en jefe de las labores de saneamiento de Puerto México, de donde pasó al Ferrocarril Nacional de Tehuantepec, propiedad de Whitman Pearson, quien lo envió a las oficinas centrales de la compañía en Londres durante la Revolución. Al término de esta, regresó a México siendo nombrado superintendente del Departamento de Express de los Ferrocarriles Nacionales de México y Anexos en 1919. Director del Departamento de Ferrocarriles de la SCOP en 1923 y director general de los Ferrocarriles Nacionales en 1924, cargo que ocupó hasta 1930 y de nueva cuenta entre agosto de 1932 y junio de 1935. Por su parte, Javier Sánchez Mejorada era un ingeniero civil hidalguense con amplia experiencia administrativa, quien había ocupado la Secretaría de Comunicaciones y Transportes antes de ser nombrado presidente ejecutivo de Ferrocarriles Nacionales de México en marzo de 1930, puesto que ocuparía hasta agosto de 1932 en el periodo más agudo de la crisis económica mundial. Si bien los resultados no fueron los mejores posibles, esta dupla de ingenieros logró reducir la elevadísima nómina por medio del despido del personal excedente, evitando que se recurriera lo menos posible a los préstamos y subsidios públicos. Este precario equilibrio en las finanzas de la compañía se vino abajo en junio de 1935, tras las polémicas declaraciones de Plutarco Elías Calles, en las que exigía poner fin a la ola de huelgas que había propiciado la política obrerista del presidente Cárdenas. A la semana siguiente, el 21 de junio de 1935, Cabrera renunció al cargo de presidente ejecutivo junto a Narciso Bassols, quien en ese entonces era presidente de la Junta Directiva. Para sustituir a estos funcionarios, se nombró a Eduardo Suárez como presidente de la Junta Directiva, a Francisco J. Mujica como vicepresidente y a Antonio Madrazo como nuevo presidente ejecutivo de la compañía. Con la nueva administración, a poco más de 6 meses de iniciado el sexenio, el gobierno cardenista se hizo con el control absoluto de Ferrocarriles Nacionales
llevando a cabo una severa purga del personal identificado con el régimen anterior. Entre los funcionarios despedidos o que presentaron su renuncia con la llegada de Antonio Madrazo, se encontraban algunos que habían trabajado en la empresa por décadas, como Fernando González Roa y Ricardo Carrión, entre otros. La llegada de los funcionarios cardenistas significó un giro radical dentro de Ferrocarriles Nacionales de México, en el que los objetivos económicos dieron paso progresivamente a la lógica política. Así, por ejemplo, se aprobó la construcción de obras de dudosa eficiencia, como la línea Uruapan-Apatzingán. Se permitió la recontratación de múltiples trabajadores que habían sido despedidos en la década anterior, con el único objetivo de contar con el apoyo del poderoso sindicato de trabajadores ferrocarrileros. Se promovió el gasto superfluo en lugar de realizar inversiones cruciales para la operación eficiente de la empresa, y se adoptaron políticas improvisadas que carecían de un plan predeterminado. Precisamente la improvisación y la irresponsabilidad en el uso de los recursos de la compañía fueron marcas indelebles que caracterizarían a muchas de las gerencias que tendría la compañía en el futuro. Tal vez la causa fundamental de la mala gestión de Antonio Madrazo al frente de los nacionales era que carecía de los conocimientos necesarios para estar al frente de un sector tan complejo como el ferroviario, en el que se requieren saberes técnicos muy diversos. Aunque había realizado estudios de ingeniería en el Colegio Militar, su ascenso se debió a su carrera política. Primero como presidente municipal de su natal León, Guanajuato, durante la etapa maderista, luego como diputado durante el constitucionalismo y después como gobernador del estado de Guanajuato durante el gobierno de Adolfo de la Huerta. Posteriormente, ocuparía el cargo de oficial mayor de la Secretaría de Hacienda bajo el régimen obregonista y durante el gobierno de Plutarco Elías Calles fue nombrado presidente de la Comisión Nacional de Caminos, del cual nos acaba de hablar la doctora Mijares. Como puede observarse, a diferencia de Mariano Cabrera y Javier Sánchez Mejorada, quienes eran ingenieros con sólidas formaciones técnicas, Madrazo carecía de la experiencia necesaria en el sector ferroviario, pues había desempeñado cargos de carácter político, salvo el cargo que ocupó dentro de la Comisión de Caminos, lo que le impidió contar con la visión necesaria para identificar los problemas de la empresa o para proponer soluciones a los mismos. Otra decisión polémica dentro de la administración cardenista fue la expropiación de Ferrocarriles Nacionales de México. La segunda medida polémica tomada por el régimen, les decía, fue esta nacionalización que, como ya se mencionó, era una empresa privada fundada en 1908 con capital mayoritario del gobierno mexicano. No debe perderse de vista que la decisión de la expropiación ferroviaria se dio en un ambiente de efervescencia nacionalista y en un contexto ideológico que favorecía una mayor intervención gubernamental en la regulación y en el fomento de la economía. En opinión del presidente Cárdenas, en la búsqueda del interés general, la intervención del Estado debería de ser cada vez mayor, cada vez más frecuente y cada vez más a fondo. Para ello promovió una serie de reformas que tenían como meta principal el fortalecimiento de la soberanía económica de México. Entre estas medidas destacó la Ley Federal de Expropiación por Causa de Utilidad Pública, la cual fue promulgada el 20 de agosto de 1936. Con base en esta ley, el gobierno federal mexicano decretó la expropiación de los ferrocarriles nacionales de México por causa de utilidad pública el 23 de junio de 1937. No queda claro cuándo surgió la intención presidencial de expropiar los bienes de la compañía, ni cuáles fueron las causas de tan drástica decisión. En realidad, no se puede considerar que hubiera un clamor popular que demandara esta decisión. Además, si bien la situación de la compañía no era la mejor posible en 1937, Ferrocarriles Nacionales de México había tenido años mucho peores en el pasado reciente, los cuales fueron enfrentados con medidas más bien limitadas. En este sentido, no es arriesgado afirmar que la causa fundamental para llevar a cabo la expropiación de Ferrocarriles Nacionales de México fue la voluntad presidencial para solucionar de raíz los problemas de la compañía.
además de permitir al gobierno federal el uso del sistema ferroviario como una herramienta más en el desarrollo industrial de México. En este sentido, si bien no era un señalamiento frecuente, de vez en cuando aparecían opiniones en la prensa de la época que planteaban la necesidad apremiante de mejorar el servicio de la empresa, así como la falta de crecimiento del sistema y su insistencia para hacer frente a la rápida recuperación que estaba experimentando la economía mexicana después de la aguda caída de la actividad económica provocada por la Gran Depresión. Estas voces responsabilizaban a la junta directiva de la compañía por su pasividad y falta de inversión, la cual se reflejaba en el pronunciado deterioro del servicio. Por su parte, la junta directiva no había visto con buenos ojos la radicalización de las posturas cardenistas, lo que aunado a la expectativa de recibir una indemnización adecuada por los activos expropiados, los inclinó a aceptar la expropiación sin mayor objeción. De hecho, el acta de la sesión en la que se aceptó la expropiación nos permite saber que después de leer el decreto expropiatorio, se abrió la discusión a los directores, quienes permanecieron en silencio hasta que el general Francisco J. Mújica, entonces secretario del SCOP, les dijo: por el silencio que reina, parece que todos aprueban en secreto este asunto. Aunque no hay suficiente evidencia como para afirmarlo de forma categórica, la nula resistencia al decreto expropiatorio parece indicar que los accionistas y tenedores de bonos, si bien no alentaron esta medida, tampoco la condenaron, por lo que la expropiación fue más bien una forma de liberación. De esta manera, la expropiación de los bienes de Ferrocarriles Nacionales de México no tuvo más objetivo que socializar las pérdidas de una empresa que hacía décadas que no generaba dividendos. Así, la expropiación cargó sobre los contribuyentes el costo de décadas de ineficiencia y de malas decisiones operativas. Cualquiera que haya sido la motivación real de la Junta, esta envió el 9 de julio una notificación al SCOP con la que se daba por enterada del decreto y aceptaba la expropiación, con lo cual el gobierno federal podía ocupar los bienes expropiados en el momento que lo considerara oportuno. El decreto expropiatorio y la ley de 1936 preveían el pago de una indemnización que sería cubierta a los accionistas, la cual nunca fue pagada. En su lugar, el gobierno federal asumió el pago de las deudas de la empresa, al convertirlas en parte de la deuda pública, lo que elevó de forma considerable el costo que el erario tuvo que desembolsar para hacerse con el control total de los ferrocarriles. Si bien podría considerarse que la expropiación de Ferrocarriles Nacionales de México normalizaba una situación que había existido de facto desde la creación de la empresa, esto es, el predominio de los objetivos gubernamentales sobre los estrictamente empresariales, esta decisión resultó perjudicial para los intereses de la compañía y para la atención del servicio que se daba a los usuarios. Desgraciadamente, la situación financiera y operativa de Ferrocarriles Nacionales de México no mejoró con la propiedad pública, pues el gobierno federal, de forma deliberada, impidió que la empresa aumentara sus ingresos propios, rechazando aumentos en sus tarifas de carga, bloqueó la compra de equipo a crédito y apoyó de forma decisiva las demandas de los trabajadores, lo que se reflejó en aumentos salariales que perjudicaron de forma sensible a los gastos de operación. Por si fuera poco, el gobierno cardenista le negó a la empresa los recursos necesarios para mejorar sus condiciones de operación, lo que redundó en un deterioro acelerado de las instalaciones y equipo, además de impedirle continuar con el plan de expansión suspendido desde la Revolución. Es verdad que la desinversión y el deterioro habían caracterizado al sistema ferroviario en su conjunto desde hacía muchos años. No obstante, se suponía que la expropiación se había llevado a cabo precisamente por la incapacidad de los accionistas privados para impulsar el crecimiento del sector. Pues bien, aunque el presidente Cárdenas, de forma reiterada, declaró su amistad y apoyo a todos los ferrocarrileros, lo cierto es que no cumplió con la promesa de impulsar a la principal empresa del sector ferroviario mexicano. De hecho, a pesar de que frecuentemente se califica al régimen cardenista
de populista y despilfarrador, el apoyo económico de este a los ferrocarriles nacionales fue muy pequeño, si se le compara con la importante inversión que había en otros gobiernos calificados, entre comillas, de derecha, como el de Miguel Alemán. Las medidas tomadas durante el gobierno cardenista, o más bien la falta de dichas medidas, ayudaron a que los ferrocarriles redujeran el porcentaje de su cobertura dentro del sistema de transportes. La incapacidad de estos para adaptarse a los cambios de la economía mexicana generó espacios que fueron ocupados por los autotransportes y los autobuses de pasajeros. Es decir, en el caso mexicano, el ferrocarril perdió la batalla frente a los automotores, no porque estos fueran intrínsecamente más eficientes, sino porque el sistema ferroviario no fue capaz de crecer al mismo ritmo que el resto de la economía y porque no pudo adaptarse a las nuevas demandas de calidad del servicio que exigían los usuarios, lo cual requería cuantiosas inversiones. Una clara consecuencia de esta falta de apoyo gubernamental fue que a partir de 1946 los autotransportes rebasaron al ferrocarril como principal medio de transporte de carga. Como consecuencia de esta competencia, los ferrocarriles nacionales entraron en una severa crisis interna. Un indicador de dicho deterioro fue la dependencia creciente de los subsidios del gobierno federal para cubrir los gastos de operación a partir de la década de los 40. Si bien la empresa privada en ocasiones había solicitado el apoyo gubernamental en situaciones de dificultad económica, estos préstamos fueron totalmente extraordinarios. No obstante, a partir del gobierno del presidente Cárdenas, la empresa comenzó a depender cada vez más de los subsidios federales para cubrir hasta sus gastos más elementales. Es decir, la expropiación convirtió a los ferrocarriles nacionales de México en una paraestatal más, con todo lo que eso implica dentro del sector público mexicano. Por último, la tercera medida polémica tomada por el presidente Cárdenas en materia ferroviaria también tuvo consecuencias sobre el futuro de la empresa. Después de haber expropiado los bienes de la compañía en junio de 1937, el presidente Cárdenas decidió ceder la administración de la empresa a sus trabajadores, creando el 30 de abril de 1938 la Administración Nacional Obrera de los Ferrocarriles, con el carácter de corporación pública descentralizada del gobierno federal. Desde un principio, los propios ferrocarrileros se opusieron a esta medida, porque suponían que les daría el estatus de trabajadores del gobierno federal, lo que les haría perder diversos privilegios que habían alcanzado en sus contratos de trabajo. De hecho, las protestas primero en contra de la expropiación y después en contra de la federalización fueron bastante comunes en las reuniones sindicales durante la segunda mitad de 1937. En una de estas reuniones concluyó señalando: todos los elementos ferrocarrileros están en contra del proyecto del Ejecutivo Federal. Tan es así que se lamentan de no poder lograr la derogación del decreto de expropiación. Estas protestas son relevantes porque muestran que una buena parte de los trabajadores y algunos de sus representantes estaban en contra del experimento obrero. Sin duda, el presidente Cárdenas actuó con la mejor de las intenciones a tratar de involucrar a los trabajadores en la administración de la empresa, pues creía que sus exageradas demandas se debían a que desconocían cuál era la situación real de la compañía. De forma tal vez demasiado optimista, Cárdenas creía que los ferrocarrileros recapacitarían y se comprometerían con la empresa con el objetivo de preservar sus fuentes de trabajo. Nada de esto sucedió. Los trabajadores no cedieron ni un ápice en sus exigencias. Por el contrario, sabiendo que contaban con el apoyo del Consejo de Administración, el cual era nombrado directamente por la dirección sindical, reforzaron muchas de sus demandas, lo que aumentó los gastos de operación. Las relaciones entre el sindicato y el Consejo de Administración Obrera fueron de constante confrontación, como resultado de la indefinición sobre las facultades que correspondían a cada entidad en la administración de la empresa. Así, mientras el sindicato pretendía controlar cada decisión tomada por la dirección de la compañía, argumentando que era el sindicato al que el presidente había confiado la administración, el Consejo se defendía diciendo
que la responsabilidad del sindicato concluía con el nombramiento de los miembros de aquel, por lo que no podían impedir las medidas acordadas por la administración. A pesar de las argumentaciones en contra, esta disputa fue ganada por el sindicato, aumentando la presión sobre la dirección para que se concediera un conjunto de mejoras laborales que fueron perjudiciales para las finanzas de la empresa. Aunque los resultados de operación no fueron lo catastróficos que predecían algunos críticos, lo cierto es que la administración obrera tampoco pudo resolver la delicada situación de la compañía. Por si fuera poco, la administración obrera no solo fue perjudicial para la empresa, sino que también terminó siendo contraproducente para los propios trabajadores. Si bien no se afectaron las condiciones contractuales previas de los ferrocarrileros, su conversión en empleados de una empresa pública los hizo más susceptibles de la influencia de los vaivenes políticos. Además, debido a que los resultados del experimento obrero no fueron los mejores posibles, la opinión pública mexicana aumentó su oposición a este tipo de organismos, atizada por frecuentes notas de descrédito publicadas en los principales diarios de la capital. Por ello, a nadie sorprendió que al terminar el sexenio cardenista, el gobierno del general Manuel Ávila Camacho anunciara la desaparición de la administración obrera el 31 de diciembre de 1940, frente a la total indiferencia de los trabajadores ferrocarrileros. Por último, cabría añadir que la desaparición de la administración obrera inició el debilitamiento del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros. Después de haber alcanzado el control mismo de la empresa y contado con la confianza presidencial, el sindicato fue atacado de forma sistemática durante los sexenios de Manuel Ávila Camacho y Miguel Alemán, aprovechando el ambiente de desconfianza con el que era visto por buena parte de la clase política. De este modo, el gobierno federal fue eliminando los núcleos de disidencia sindical interna que le eran adversos, promoviendo la división interna y reavivando el gremialismo ferroviario, para después imponer la dirección sindical con el llamado charrazo de 1948. Para concluir, quisiera señalar que, por supuesto, no todo fue negativo en materia ferroviaria durante el gobierno del presidente Cárdenas. Durante su gestión, se impulsaron importantes obras como el Ferrocarril del Sureste, que permitiría conectar la península de Yucatán con el resto del país. Se aumentó el número de locomotoras en circulación y se otorgó el pago del séptimo día, así como un aumento sensible en las remuneraciones de los ferrocarrileros. Además, se garantizó la propiedad estatal de una empresa clave para el desarrollo económico nacional, lo cual es un mérito innegable, cualquiera que hayan sido las circunstancias en las que se llevó a cabo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muy interesante su conferencia. Yo quisiera comentar al respecto. Primero que nada, nos hace reflexionar sobre los claroscuros que tenemos todos los seres humanos, ¿no? Aún los más grandes hombres de vez en cuando tomamos decisiones equivocadas que pueden afectar grandemente al país. Como también quiero resaltar aquí, pues también nos hace reflexionar, hablando del nombramiento de Antonio Madrazo, como siempre es la importancia de conseguir nombrar a la gente adecuada para tener una dirección capaz para poder mantener esto, ¿no? También muy interesante cómo, a pesar de las buenas intenciones de las decisiones del general Cárdenas, pues no pudo detener el tobogán que ya iba el transporte ferroviario en nuestro país, por desgracia, a partir del triunfo de la revolución. Lamentablemente esto se descuidó por mucho tiempo. Los que nos dedicamos al transporte, a la infraestructura del transporte, también nos sabemos bien que cada modo de transporte tiene su mayor ventaja dependiendo de la distancia y volumen de carga. A distancias menores, menor volumen de carga es más eficiente el transporte carretero. Distancias medias, cargas medias es el ferroviario, y a grandes distancias, grandes volúmenes el ferrocarril. Y a distancias largas y cargas pequeñas de alto costo económico, el transporte por aeronave. Aquí lo importante es resaltar que, pero todos son necesarios.
y lo mejor es crear un sistema donde la intermodalidad predomine, donde la logística adecuada permite utilizar las grandes ventajas competitivas que tenemos con todos los medios de transporte. Esto creo que es un gran acierto del gobierno actual, cómo se está tratando de rescatar el transporte ferroviario. Yo me he dedicado toda mi vida a hacer carreteras, he trabajado en carreteras toda mi vida, pero por lo mismo reconozco la importancia de tener un sistema de transporte, un sistema logístico de transporte que aproveche todos los medios de transporte de que disponemos. Por mucho tiempo se dio solamente énfasis al transporte carretero, pero nos hacía falta esto que estamos haciendo actualmente. Es muy interesante, le insisto, perdón, sus presentaciones, las de ambos, los felicito. La verdad nos dan un contexto histórico que muchas veces los que trabajamos en la Secretaría y aún la población en general no tenemos. Y siempre es importante conocer nuestra historia porque de ahí debemos partir para poder progresar. Es lo que nos permite saber de dónde venimos, es de primordial importancia para saber hacia dónde vamos. Les agradezco mucho a todos. No hemos tenido preguntas del público, por lo que pues simple y sencillamente me queda agradecer primero que nada a la maestra Comesaña por la oportunidad de permitirme moderar esta mesa. La verdad me pareció interesantísimo. A ustedes dos, agradecerles y felicitarlos por compartirnos su conocimiento y a todo el público por asistir a estas conferencias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias.